de ácido úrico, lo cual va a conllevar a también defectos en la eliminación. Las causas de la elevación del ácido úrico pueden ser causas desconocidas, principalmente a esto se le conoce como hiperuricemia primaria, aunque puede deberse a otras enfermedades o a la ingesta de fármacos o dietas también ricas en purinas, que a eso le llamaríamos nosotros hiperuricemia secundaria. En cuanto a la epidemiología de la hiperuricemia, la gota afecta cuanto menos al 1% de la población en general, o sea, 1 de cada 100 va a adolecer de hiperuricemia. Es predominantemente en varones en una relación de 7-9 a 1, es decir, 9 hombres por una mujer. Su prevalencia aumenta con la edad, la obesidad, la ingesta de diuréticos tipo tiacídicos, ¿verdad? La insuficiencia renal, la menopausia, mujeres posmenopáusicas, el uso de diuréticos, ¿verdad? La deshidratación, muchas veces las hospitalizaciones, los traumatismos, intervenciones quirúrgicas, comidas altas en grasa o ricas en purinas, como el consumo de alcohol, exceso de vinos, ¿verdad? Y terapia hipouricemiantes pueden desencadenar episodios agudos de gota. Entonces, hay que tomar en cuenta que puede haber una gota primaria y una gota secundaria, generalmente la secundaria a estas causas que les he mencionado. Aquí tenemos las causas de la hiperuricemia, tenemos dos, por exceso de producción de urato monosódico en las articulaciones, ¿verdad? Lo cual va a llevar a una síntesis acelerada de purinas. Dentro de ello podemos tener defectos enzimáticos que llevan a la sobreproducción de purinas, o también podemos nacer con déficit de la hiposantina guanín fosforil bosil transferasa, ¿verdad? Esta sobreactividad de la fosforil bosil pirofosfato sintetasa, déficit de glucosa 6, fosfato deshidrogenasa, o enfermedades que aumentan la producción de purina, como el síndrome mieloproliferativo, en las enfermedades como la leucemia, ¿verdad? Enfermedades malignas como el cáncer, la psoriasis, la obesidad, ¿verdad? El síndrome de Down o enfermedades de depósito de glucógeno. Dietas excesivas en purina nos pueden inducir a una elevación, ¿verdad? De lo que es el ácido úrico. Pero también tenemos cuando hay una hiperuricemia por un descenso del aclaramiento, es decir, que poco el ácido úrico porque hay un defecto en nuestros riñones, enfermedades clínicas como la insuficiencia renal crónica, que es bien frecuente en nuestro medio, la nefropatía ocasionada por el plomo, estados de depresión de volumen como deshidratación, la diabetes, la acidosis láctica, la preeclampsia, la obesidad, el hiperparatiroidismo, la sarcoidosis, enfermedades crónicas por berilio o la neuropatía hiperuricémica familiar juvenil, ¿verdad? Enfermedad renal medular quística, glomerulopatías quísticas renales también, el uso de diuréticos tiacídicos, la ciclosporina, que lo vimos ayer como un DMARD, y el tacrolimus a dosis bajas, también los salicilatos, menos de 3 gramos al día, puede ocasionar una crisis de ácido úrico. El etambutol, la piracinamida, el etanol, la levodopa, el metoxiflurano y el abuso de laxantes con restricciones de sal pueden ocasionar la elevación de ácido úrico. Entonces tenemos que tener muy presentes una pregunta, ¿verdad?, que podría ser del examen: ¿cuáles fármacos pueden elevar secundariamente el ácido úrico? En cuanto también a la epidemiología, hemos dicho que el 1 al 2% de la población general van a presentar elevaciones de ácido úrico y que es más frecuente en hombres en una relación de 9 a 1 con relación a las mujeres, y que mayores de 30 años son los que más van a padecer de elevaciones de ácido úrico, al igual que los ancianos. 2% de las mujeres mayores de 50 años, es decir, posmenopáusicas, van a tener elevaciones discretas de ácido úrico. Su prevalencia va en aumento según la edad, ¿verdad?, y los factores de riesgo que cada una de las personas puede tener. Ya hablamos de enfermedades como la leucemia, ¿verdad? Todos los síndromes mieloproliferativos pueden ocasionar también una hiperuricemia en los cánceres secundarios. En cuanto a la clasificación clínica de la gota, prácticamente puede ser primaria y secundaria. El 90% de casos es de origen primario
y un 10% de los casos es de origen secundario. Y el defecto metabólico que conlleva una hiperuricemia puede ser el exceso de producción de ácido úrico, ¿verdad? Con una excreción aumentada, que es la minoría, o una también hipoexcreción, es decir, que esté disminuida. Igual la gota secundaria puede ser por sobreproducción de ácido úrico en enfermedades, así como también excreción reducida de ácido úrico que no propicia una elevación del mismo. En cuanto a la etiología o las causas de la gota, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que existen las primarias y secundarias y cada una de ellas, dentro de ellas está el fármaco, el alcohol, ¿verdad? La ciclofluorina, los diuréticos tiacídicos, la furosemida también, que es un diurético de asa, el etambutol, la piracinamida, que son fármacos para tratar la tuberculosis, la aspirina en dosis bajas, menores de 3 gramos al día, la levodopa, carbidopa y el ácido nicotínico pueden propiciar elevaciones de ácido úrico, ¿verdad? Así como también problemas renales, metabólicos y misceláneos. La gota es la vía final común de un grupo de trastornos que producen hiperuricemia, o sea, elevación del ácido úrico plasmático mayor de 5 miligramos por decilitro. Importante recordar, ¿verdad?, que no solamente la hiperuricemia manifiesta en un examen, ¿verdad? Es indispensable para el desarrollo de la gota. Hay pacientes que tienen gota, ¿verdad?, propiamente dicho, dolor en la primera articulación del pie, inflamación, dolor e imposibilidad para caminar y a veces andan con su ácido úrico de 6. Idealmente todos, tanto hombres como mujeres, debemos de mantener un ácido úrico menos de 5 para andar tranquilos, sin problemas de daño renal. Hoy por hoy, ¿verdad?, la elevación del ácido úrico está asociada a enfermedad renal y a enfermedad cardiovascular. Más del 10% de la población del hemisferio occidental, es decir, los chinos, ¿verdad?, y todos los japoneses, adolecen de hiperuricemia, o sea que veamos nosotros que en esta población, ¿verdad?, va a haber una mayor probabilidad de presentar ácido úrico elevado. El ácido úrico, ¿verdad?, es el producto final del metabolismo de las purinas. Este puede interferir en dos síntesis de purinas, la vía de novo, que las purinas se sintetizan a partir de precursores no purínicos, y la vía de rescate, de recuperación, en donde se recapturan bases de purinas libres derivadas de la degradación de ácidos nucleicos de origen exógeno o endógeno, los cuales, ¿verdad?, intervienen en la enzima hiposactina guanil fosforibosil transferasa, la cual, ¿verdad?, aumenta la síntesis de nucleótidos de purina, aumenta la producción de ácido úrico y se presentan las manifestaciones específicamente de lo que es la hiperuricemia. ¿Qué factores van a contribuir a la hiperuricemia? En primer lugar, ya decíamos, la edad del individuo, mayores de 30 en los hombres y mayores de 50 en las mujeres. Predisposición genética, si tenemos un síndrome genético en donde vamos a tener elevaciones de ácido úrico, obviamente vamos a presentar, aunque no tengamos edad ni tengamos predisposición. Consumo intenso de alcohol, la mayoría de hombres, ¿verdad?, consumen alcohol, las mujeres en menos cantidad. La obesidad es una enfermedad, ¿verdad? No hay gordito sano, todos los gorditos están enfermos. La obesidad genera el factor de necrosis tumoral tipo alfa, esto genera cáncer, genera trastornos metabólicos como resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, ¿verdad?, dislipidemia, aumento de colesterol y triglicéridos. Algunos fármacos importantes como son las tiacidas, ¿verdad?, más deshidratación, cálculos y elevación de ácido úrico. Toxicidad por plomo también puede ser una de las causas exógenas que puede ocasionar la elevación del ácido úrico. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, es, ¿verdad?, el mecanismo fisiológico que produce la enfermedad. Entonces, vamos a decir nosotros que si tenemos, fíjense bien, una hiperuricemia manifestada, nos vamos a medir el ácido úrico en la sangre y tenemos más de 7 miligramos por decilitro, esto va a precipitar cristales, ¿verdad? Esta precipitación de cristales va a activar el complemento, va a producir una quimiotaxis, se van a empezar a elevar los factores quimiotácticos como la interleucina B4, las prostaglandinas, va a haber una liberación de radicales libres, los cuales van a producir una lisis de neutrófilos, liberación de lisosomas, va a haber una afección directamente
de factores procoagulantes ocasionada por la fagocitosis de monocitos, como la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, la cual va a ocasionar depósitos de cristales en las articulaciones, liberación de proteasas y la presentación típica, ¿verdad?, de la podagra, que es dolor articular, inflamación, ¿verdad?, a nivel de lo que es el primer dedo de ambos pies, puede ser, o de un solo pie. Decirle que nosotros sospechamos hiperuricemia cuando el paciente llega enfáticamente diciendo que le duele, ¿verdad?, sin qué ni para qué, en términos de 24 horas, el primer dedo del pie presenta hinchazón, edematización, dolor, edema, inflamación y limitación para caminar. Entonces, esto es lo que va a propiciar, ¿verdad?, la fisiopatología de lo que es el aumento, ya sea endógeno o exógeno, de los niveles de ácido úrico. En cuanto a la fisiopatología, decimos que la patogénesis de la artritis gotosa aguda es básica, ¿verdad? Precipitación de cristales de urato monosódico en las articulaciones. Afecta el líquido sinovial, la hiperuricemia, es decir, el urato monosódico está sobresaturado en las articulaciones periféricas, como el primer dedo del pie, ¿verdad? Los tobillos, las rodillas, los codos y algunas veces las manos. Tenemos también una hiperuricemia crónica, la cual puede desarrollar cristales microtrófos a nivel de lo que son las sinovias, principalmente articulares de las manos, de los codos, de las rodillas y los tobillos. Tenemos también, ¿verdad?, que toda esta cascada va a liberar fagocitos, activar los neutrófilos, va a atacar las sinovias y va a producir una inflamación aguda con elevación de las quimiotoxinas interleucina 1, 6 y interleucina 8. El curso clínico de la hiperuricemia, es decir, se va a dividir en 4 fases. La hiperuricemia asintomática, que son aquellos pacientes que andan con el ácido úrico elevado en sangre, pero no tienen ningún síntoma. La artritis gotosa aguda, que es aquel paciente que elevó el ácido úrico y presenta dolor, ¿verdad?, agudo en una articulación, cualquier articulación. Podagra es específicamente cuando es el primer dedo del pie, ¿verdad?, que se inflama. Tenemos la gota intercrítica, aquel paciente que presentó síntomas, se le trató la sintomatología y pasó un buen tiempo sin dolor, pero nuevamente regresa, ¿verdad? Y tenemos la gota tofácea crónica. Ya les voy a mostrar algunas imágenes de lo que es la gota tofácea crónica. La hiperuricemia asintomática, podemos creer, ¿verdad?, que nosotros no tenemos nada, no nos duele nada, ¿verdad? Pero está asociada a hombres mayores de 30 años que consumen mucho alcohol, tabaco y carne, sobre todo carnes rojas, y en las mujeres después de la menopausia, ¿verdad? ¿Cómo se combate? Obviamente con alimentación saludable, ejercicio físico y mantener un peso adecuado según nuestra edad. Aquí tenemos la artritis gotosa aguda, una presentación, ¿verdad? Puede ser, nos hace sospechar una artritis por ácido úrico, que el paciente llegue quejándose de dolor súbito en alguna articulación del cuerpo y es una articulación tomada, ¿verdad? Esta aparece rápidamente en menos de 24 horas con un dolor súbito insoportable asociado a calor, rubor y todos los síntomas inflamatorios, ¿verdad? La primera manifestación puede aparecer, ¿verdad?, con nódulos de Herberden-Bouchard, el cual puede aparecer en las articulaciones interfalángicas, en el codo, en la muñeca, ¿verdad?, o en cualquier otra articulación. Y tenemos la artritis gotosa aguda. Típicamente el paciente va a llegar con miren ustedes este dedo, primer dedo del pie, va a tener, en el caso de este paciente, tiene un hallux valgus, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? Juanete, perdón. Un juanete, en donde vean ustedes que hay una inflamación, un enrojecimiento, dolor y limitación para la movilización, ¿verdad? A esto se le llama gota o podagra, que es un ataque agudo de aumento de elevación del ácido úrico. La artritis gotosa aguda, la gran mayoría de los primeros ataques son monoarticulares, es decir, ataca una articulación. 50% se produce en la primera articulación metacarpofalángica, ¿verdad?, del primer dedo del pie. Alrededor del 90% de los pacientes
presentan ataques agudos en las siguientes localizaciones: en peines del pie, ¿verdad? Tobillos, talones, rodillas, muñecas, dedos y codos. Entonces, cualquier, ¿verdad? De estos monoartritis, dolor en una sola articulación, nos puede propiciar, ¿verdad? El ataque agudo de gota. ¿Qué son o qué es lo que nos va a contribuir, ¿verdad? Los factores, por si les preguntan a ustedes como estudiantes de medicina: mire, doctor, dice que me ha salido el ácido úrico alto y ¿qué debo de comer yo? ¿Qué no debo de comer? Es lo más importante, ¿verdad? Sobre todo alcohol, carnes rojas, guisantes, ¿verdad? 100% hay que consumir pollo, hay que evitar las sardinas, ¿verdad? Las lentejas, los huevos en exceso, que nos pueden ocasionar elevaciones del ácido úrico. Tenemos el periodo intercrítico, que esta es la otra presentación clínica de la elevación del ácido úrico. Algunos pacientes, este periodo intercrítico es cuando algún paciente presenta los síntomas agudos y en toda su vida no volvió a presentar ningún ataque de gota, ¿verdad? En ausencia de tratamiento, el tratamiento en un periodo intercrítico asintomático podemos darlo o no darlo, aunque últimamente se dice de que todos deberíamos de tener menos de 5 miligramos por decilitro del ácido úrico para estar tranquilos, porque el ácido úrico elevado, sobre todo, puede ocasionar daños a nivel de lo que es el corazón, dañarnos el corazón, propiciar hipertensión, y por eso es que algunos pacientes llegan delgaditos, que comen sano, y dicen, bueno, ¿y yo por qué tengo ácido úrico alto? Pues acuérdense que no solo son las causas exógenas, ¿verdad? Comer demasiado, sino que también endógenamente podemos tener factores de riesgo hereditarios o también enfermedades mieloproliferativas que nos van a ocasionar la gota. Tenemos la otra presentación clínica, que es la gotatofasia crónica, la cual, ¿verdad?, en promedio transcurren unos 12 años entre el primer ataque agudo y el desarrollo de esta fase. En esta fase, los rayos X muestran una erosión, ¿verdad? Vean ustedes la erosión de lo que es la articulación y también la progresión de esta enfermedad, y ustedes van a ver una gotatofasia crónica, más o menos esto. Cuando les llegue en su año social, ¿verdad?, pacientes con este aspecto, estas tumoraciones, cualquiera diría, esto es cáncer, esto, ¿qué será? Y no saben, pues una imagen vale más que 1000 palabras, y esta es la presentación clásica de una gotatofasia crónica, ¿verdad? Estas tumoraciones que aparecen sobre todo en las articulaciones de las manos, estos tumores que aparecen en los codos, ¿verdad? Son grandes. Vean ustedes esta rodilla, aquí tenemos la rodilla y aquí está una gotatofasia crónica. Son verdaderas tumoraciones blandas, no dolorosas, que se deben a la acumulación de cristales a nivel de lo que son las articulaciones. Vean, aquí tenemos varias presentaciones en el codo. Miren, hay gotatofasia también en los lóbulos de la oreja, están los tofos, ¿verdad? En el dedo pulgar de la mano, en los juanetes también puede haber presentación, en la rodilla, y sobre todo, ¿verdad?, donde se ven más frecuentemente son en las articulaciones interfalángicas de las manos. A esto se le llama gotatofasia crónica. No son tumores, no es cáncer, ¿verdad? Esto es una elevación excesiva de ácido úrico que puede cronificar y darnos esta presentación. Aquí tenemos la presentación en una microfotografía electrónica, ¿verdad?, de lo que es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, que nos va a conllevar a la gotatofasia crónica. El diagnóstico, en primer lugar, la historia clínica, ¿verdad? Un dolor agudo que se establece o se instaura en menos de 24 horas, que provoca dolor, cambios inflamatorios como calor, rubor e inflamación, ¿verdad? Ataca una articulación, tenemos que pensar que puede ser una elevación del ácido úrico. Luego nos vamos a la exploración física, donde vamos a observar, ¿verdad?, los cambios inflamatorios en la articulación. Si sospechamos clínicamente una elevación de ácido úrico, vamos a mandar exámenes de laboratorio, en donde debemos de mandar, ¿verdad?, lo que es la creatinina, debemos de mandar la medición del ácido úrico en sangre, y también podemos hacer una depuración de ácido úrico en orina de 24 horas. Si el paciente elimina más de 700 miligramos por decilitro de ácido úrico, es un paciente que elimina excesivamente, o sea, tiene
excesiva eliminación de ácido úrico. Entonces nosotros, o si tiene menos de 700, pues podemos considerarlo uno como eliminador rápido y otro como paciente que no elimina el ácido úrico. Entonces el tratamiento dependerá de eso. Debemos de mandar también radiografías, las cuales, si ustedes se fijan, esto es bien importante que vean estas radiografías con pérdida completa de lo que es la articulación, ¿verdad? Aquí hay francas erosiones y en estas erosiones se forman prácticamente los tofos, ¿verdad? Se forman los tofos. Entonces, el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que, ya les había mencionado, también podemos hacer artrocentesis, es decir, sacar líquido de la articulación dolorosa y mandarlo al laboratorio para ver el aspecto de ese líquido, los cristales, los microcristales de ácido úrico en ese líquido que nos hacen, ¿verdad?, el diagnóstico de pacientes con aumento de ácido úrico en sangre. Igualmente les mencionaba la depuración de ácido úrico en orina de 24 horas, en el cual vamos a ver, ¿verdad?, si el paciente elimina más de 700 miligramos por decilitro o elimina menos. En cuanto al diagnóstico, radiológicamente, pues también el radiólogo muchas veces nos dice, miren, este paciente tiene cambios ocasionados por el aumento o la acumulación de cristales en las articulaciones. Tratamiento, ¿verdad? El tratamiento dependerá. En primer lugar, el tratamiento nosotros lo podemos hacer con AINES, antiinflamatorios no esteroideos, lo podemos hacer con antiinflamatorios esteroideos, podemos utilizar tradicionalmente la colchicina o podemos nosotros utilizar otros fármacos una vez quitemos o aliviemos el dolor. ¿Cuáles son los AINES favoritos, verdad? Hoy en día se utilizan dos AINES favoritos para tratar la hiperuricemia. En primer lugar, la indometacina. Podemos utilizar dosis desde 25 miligramos 3 veces al día hasta dosis de 50 miligramos 3 veces al día por 48 a 72 horas, es decir, 2 días a 3 días. Una vez nosotros, y podemos administrar medidas no farmacológicas como aplicación de compresas frías para aliviar el dolor, ¿verdad? O alguna crema antiinflamatoria de diclofenac, de ibuprofeno, ¿verdad?, que pueda utilizarse tópicamente. Pero los dos antiinflamatorios que se eligen principalmente como fármacos de primera línea para los ataques agudos de gota está lo que es la indometacina, ¿verdad? Y también el naproxeno, también el diclofenac es muy bueno. Y podemos continuar tratando con colchicina. La colchicina ya vamos a ver cómo actúa, ¿verdad? Y cuál es la dosis que vamos a utilizar, pero generalmente lo vamos a dar en ataques agudos de gota. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son eficaces en un 90% de los pacientes y este tratamiento puede ser, yo casi no paso de 3 a 5 días, ¿verdad? Se quitan los signos y síntomas y aquí es donde les mencionaba que uno de los primeros es la indometacina, dosis de 25 a 50, 3 veces al día. Tenemos también el naproxeno, dosis de 500, 2 veces al día. El ibuprofeno, 800 miligramos, 3 veces al día. O el diclofenac, 50 miligramos, 2 o 3 veces al día. En cuanto a en la gota poliarticular, o sea, cuando duele más de una articulación, nosotros debemos de descartar en primer lugar que sea gota, porque puede ser una artritis reumatoide juvenil, puede ser una artritis reumatoide, puede ser lupus eritematoso, que enfermedades reumatológicas que afectan no una articulación, sino varias articulaciones. Si con todo este tratamiento, ¿verdad?, no mejoramos el dolor, la inflamación, podemos utilizar un glucocorticoide, la prednisona, a dosis de 30 a 50 miligramos al día como dosis inicial, y luego vamos disminuyendo, ¿verdad?, a dosis ya un poco menores. La hormona adrenocorticotrópica en pacientes que tienen contraindicado el uso de AINES o colchicina en inyección intramuscular de 40 a 80 unidades internacionales, dosis única cada 2 horas durante 1 a 2 días. El tratamiento de la terapia, ¿verdad?, hipuricemia anticrónica, es decir, ya una vez el paciente lo hemos tratado, se le quitó el dolor, podemos nosotros utilizar fármacos úricos, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos uno que es bien importante, que es bueno, bonito y barato, que es el allopurinol. El allopurinol, ¿verdad?, no se administra durante los ataques agudos, sino que más bien solo cuando el paciente tiene
¿verdad? Ya una vez controlado el dolor y nosotros necesitamos mantenerlo con una dosis desde 100 hasta 300 miligramos al día de allopurinol. También, ¿verdad? Podemos hacer profilaxis con colchicina, es decir, evitar que al paciente le vuelva a dar otro ataque agudo de gota. Y aquí podemos utilizar la colchicina en nuestro medio, se llama colchimedio, ¿verdad? Y viene en presentaciones de 0.5 miligramos la tableta y podemos dar una dosis de 0.5 miligramos diarios por un mes, ¿verdad? Hasta para evitar que el paciente pueda presentar una recaída. Esto lo podemos utilizar desde 1 hasta 6 meses. Aquí tenemos el allopurinol. Este actúa directamente inhibiendo la xantinoxidasa, es el más utilizado porque es bueno, bonito y barato, dosis desde 100 hasta 300 miligramos. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica o una tasa de filtrado glomerular baja, podemos utilizar dosis de 100 miligramos al día. Si tiene una buena función renal, ¿verdad? Podemos utilizar dosis de 300 miligramos al día hasta un máximo de 800 miligramos si es necesario. Pacientes nefrópatas, vamos a medir la dosis. Se han identificado efectos tóxicos con el allopurinol, principalmente aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal, pacientes que usan tiacidas, diuréticos tiacídicos, o pacientes que tienen alergia a la penicilina o a la ampicilina pueden presentar efectos adversos al tratamiento con allopurinol. También tenemos otra droga que es utilizada, que es el Flebosustac. Goturic o Gotex es el nombre comercial en nuestro medio, ¿verdad? Este es el primer inhibidor no purínico de la xantinoxidasa. A diferencia del allopurinol, da menos efectos adversos. Sí, la diferencia es sustancial en precio, ¿verdad? El allopurinol anda costando de 5 a 7 dólares el mes y el Flebosustac anda costando ahí de unos 30 a 35 dólares el mes. Los dos son muy buenos, los dos tienen la capacidad de bajar el ácido úrico. La ventaja del Flebosustac tal vez son los efectos adversos, que son menores efectos adversos. El mecanismo de acción es igual, inhibir la xantinoxidasa. El Flebosustac, igual que el allopurinol, tiene buena absorción por la vía oral, concentraciones máximas en sangre en 1 hora, la vida media oscila de 4 a 18 horas. Se degrada principalmente por el sistema microsomal hepático a nivel del hígado, ¿verdad? Y se excreta en un 5% en forma inalterada por el riñón. El Flebosustac, ¿verdad? Es un inhibidor selectivo de la xantinoxidasa, disminuye la formación de xantinas y ácido úrico, disminuye el ácido úrico, ¿verdad? En la sangre, y la dosis oscila entre 40 a 80 hasta 120 miligramos. Si un paciente tiene enfermedad renal crónica de función renal normal, podemos utilizar dosis de entrada, ¿verdad? De 80 hasta 120 miligramos. Hay que utilizar crónicamente, ¿verdad? Para evitar crónicamente los daños o los efectos del ácido úrico. Dentro de los efectos adversos del Flebosustac están las náuseas, la diarrea o la cefalea. Tenemos la uricasa. La uricasa es una enzima carente en el ser humano que convierte el ácido úrico en una elantoína soluble. Producto final, la pleoticasa es una uricasa por enzima recombinante aprobada recientemente para la gota crónica resistente a tratamientos convencionales, es decir, aquel paciente que tiene una gota intercrítica recurrente, ¿verdad?, que presenta recurrencia de crisis de ácido úrico de gotas. Entonces, en estos pacientes la indicación es utilizar la uricasa. En este caso, ¿verdad?, rasburicasa se propugnó para el síndrome de lisis tumoral en los pacientes que tienen cáncer, ¿verdad?, y presentan elevaciones de ácido úrico. En aquellos pacientes que tienen síndrome mielodiplásico, leucemias, puede utilizarse también la uricasa específicamente, ¿verdad? Lo que es la pleoticasa o también, ¿verdad?, la rasburicasa, que se utilizan para tratar estos episodios en enfermedad, en una gota secundaria a enfermedades mieloproliferativas. El tratamiento de la hiperuricemia, habíamos dicho que si el paciente tiene ácido úrico elevado y es asintomático, debemos de mantenerlo, ¿verdad?, con ácido úrico menor de 5 miligramos por decilitro, explicándole que evite, ¿verdad?, el alcohol, el tabaco,
el ayuno prolongado, comer muchas carnes rojas, evitar también el consumo de vísceras como el hígado, los riñones, las mollejas, todo esto provoca una elevación del ácido úrico. Tenemos también medidas para tratar la hiperuricemia, ¿verdad? El tratamiento integral en un paciente con gota, pues es hacerle énfasis en los factores exógenos que pueden contribuir a elevar el ácido úrico, énfasis también en que se tome el medicamento responsablemente, ¿verdad? Y también tratar las enfermedades de base. Si es diabético, pues tratar de mantener bien los niveles de azúcar en sangre. Si tiene hipertensión, mantener los medicamentos, ¿verdad? También controlados. Se ha visto que un antihipertensivo que es ideal en pacientes que tienen ácido úrico elevado en sangre es el losartán. Provoca beneficios importantes, ¿verdad? Para disminuir los niveles de ácido úrico. Y también aquellos pacientes que usan fenofibrato, ¿verdad? También pueden presentar elevaciones de ácido úrico. La pleoticasa, ya habíamos dicho, es una uricasa recombinante de mamífero unida al enlace covalente de metoxipolietilenglicol para prolongar la semivida circulante y reducir la reacción inmunógena que provoca el ácido úrico. Es de uso intravenoso y vamos a utilizarlo en aquellos pacientes que definitivamente ya probamos todo y no hay reducción del ácido úrico, ¿verdad? Este tiene la capacidad de reducir los niveles plasmáticos de ácido úrico de 24 a 72 horas, tiene una semivida desde 6.4, de 6 a 13 a 14 días. La pleoticasa es una enzima urato oxidasa ausente en el humano, ya habíamos dicho, ¿verdad? Y que puede ser, ¿verdad?, utilizada exógenamente a dosis de 4 a 12 miligramos, ¿verdad?, de 1 a 3 días para reducir el ácido úrico. Finalmente, podemos utilizar, ¿verdad?, los glucocorticoides. Se dejan por último porque si nosotros vemos que el paciente ya lo tenemos 2 o 3 días y el paciente llega de nuevo que no aguanta el dolor, podemos utilizar, ¿verdad?, tanto la prednisona oral a dosis de 30 a 50 miligramos al día, así como también podemos administrar un esteroide intraarticular. En este caso podemos administrar triamcinolona intraarticular, dosis de 10 miligramos en la articulación afectada. Eso era la clase de este día. He tratado de hacerla lo más bonita y interesante y corta, básicamente, ¿verdad? Está en su libro de la farmacología de cápsula. Allí pueden consultar, ¿verdad?, dosis, drogas que pueden ser utilizadas. No sé si hay preguntas, podemos aclararles. Jóvenes, ¿tienen preguntas? En el caso de las personas con insuficiencia renal, ¿cuál sería el medicamento para ellas? Lo mismo que, no, nada más que se ajusta la dosis. En vez de darles 300 miligramos al día, se les da 100 miligramos al día. Hay laboratorios que tienen presentaciones de 100, pero casi siempre todos los laboratorios, la mayoría hacen de 300 miligramos la tableta de albupurinol. Entonces, y de Flebusustat vienen las presentaciones de 80 y de 120. Entonces, en el caso de un paciente con enfermedad renal crónica, el Flebusustat se le puede dar media tableta de 80 a 40 miligramos al día. Y en el caso de las presentaciones de 300, se le puede dar 150 miligramos al día, o sea, media tableta al día. O también podemos dar una de 300 días alternos, o sea, un día sí se le da, otro día no, ¿verdad?, para tratar de hacer un intervalo de tiempo para hacer que el paciente, como le elimina más lento, pues si lo damos cada 2 días o días de por medio, pues van a tener una eliminación lenta, pero no van a provocar toxicidad. ¿Alguien más que tenga preguntas? Bueno, si no hay preguntas, no sé cuándo sería la próxima clase. Mañana, doctora. ¿A qué horas? A las 5. A las 5 de la tarde. Sí, porque tienen actividades de psicología, me decían. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad?, por este mismo canal. Muchas gracias, feliz día a todos. Gracias, doctora, feliz día.